La semana pasada hemos comenzado con una nueva serie, la cual denominamos Guía Espiritual. Durante las siguientes semanas nos dedicaremos a considerar este tema. Mi deseo es que aprendas a ser guiado por el Espíritu. Creo que es de suma importancia que de tanto en tanto nos refiramos a este tema, porque bajo el nuevo pacto no debiéramos permitir ser guiados por las circunstancias, tampoco por nuevas posibilidades o por influencias externas, o por ejemplo por la familia, o por lo que nos digan nuestros amigos, o podría tratarse de opiniones y perspectivas. Principalmente no debiera ser así. Bajo el nuevo pacto, los creyentes debieran ser guiados por el Espíritu de Dios. Muchas veces me asombro a causa de que la mayoría de los creyentes no conocen lo que es la guía del Espíritu y cómo el Espíritu Santo nos guía. Justamente por ello, queremos realmente profundizar en este tema. La última vez he dicho lo siguiente: hemos tenido dos pasajes principales. Por decirlo así, se trataba de dos pasajes de oro. Con esto quiero decir que se trata de dos pasajes principales como base de esta serie. Uno lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículo 11. Lo leemos ahora. Allí está escrito: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué razón afirma esto el escritor? ¿Quiere decir que bajo el nuevo pacto o bajo el Nuevo Testamento no necesitamos más doctrina? ¿Quiere decir que no necesitamos más iglesias, más pastores, más maestros? De ninguna manera. El escritor se refiere aquí a otra cosa. Él dice que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, podían ser guiados en sus vidas solamente por medio de sacerdotes, profetas o reyes. Esto en cada ámbito de la vida. En otras palabras, el escritor dice que bajo el nuevo pacto no necesitas ir corriendo al profeta, al rey o al sacerdote para poder experimentar la guía del Espíritu, porque en el nuevo pacto tú mismo puedes percibir en qué dirección te quiere guiar el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con la iglesia, porque justamente la iglesia existe para enseñarte y mostrarte tales principios y verdades. Amén. Justamente para eso existe la iglesia. La iglesia tiene justamente la función de guiar a los creyentes a la madurez, para que ellos puedan oír cada vez más las indicaciones del Espíritu de Dios. La iglesia te ayuda en esto. El escritor no quiere decir con ello que no hacen más falta las iglesias, los pastores y los maestros. Este pasaje fue escrito para que tú en cada ámbito de tu vida privada, también puedas experimentar la guía del Espíritu Santo. Amén. Por esa razón fue escrito: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hace muchos años el Señor me dijo dos cosas. En primer lugar, me dijo que cada persona puede oír la voz de Dios. Cada persona, el más pequeño y también el mayor de todos. Cada persona puede oír la voz de Dios. No importa tu edad, al margen de los años que tengas en la fe, al margen de que estés muy firme en el Señor o no lo estés, tú puedes oír la voz de Dios. Cada persona, sin excepción alguna, puede oírla. Eso fue lo primero que me dijo el Señor aquella vez. Cada persona está capacitada para oír mi voz. Lo segundo que me dijo lo encontramos en Romanos en el capítulo 8, versículos 14 al 16. Lo segundo que me recordó es: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en
temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Señor me dijo al respecto lo siguiente: si cada persona está capacitada para ser guiada por mí, entonces la cuestión radica en que el creyente debiera ser sensible, desarrollar sensibilidad, ser sensible en cuanto al Espíritu Santo, porque en el versículo 16 está escrito, contémplalo otra vez, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, mismo da testimonio a nuestro espíritu. Se trata del espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Aquí comienza todo. Comienza con el hecho de que somos hijos de Dios. Este es el camino por el cual actualmente el Señor te sigue guiando. Se trata del testimonio interior. Alguien puede decir, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es el sonido de la voz de Dios? Yo sé que Dios tiene una voz. Sé que Él puede hablar. Lo encontramos en la Biblia. Otras personas ya me han contado que oyeron al Señor hablarles. ¿Cómo es el sonido de la voz de Dios? Su voz es el testimonio interior, porque está escrito que el Espíritu da testimonio. El Espíritu Santo me habla concediéndome un testimonio interior. Este testimonio no se manifiesta en tu cabeza, no se manifiesta en tu mente. Está y se manifiesta en tu corazón, está en tu espíritu humano, porque está escrito, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes que eres salvo? Por medio del testimonio interior. Algunos, por ejemplo, dicen, simplemente yo sabía, lo sabía, ciertamente lo sé, estoy plenamente seguro. El testimonio interior es el camino principal por el cual el Señor guía a sus hijos en el nuevo pacto. ¡Aleluya! La vez pasada nos hemos referido al ritmo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ritmo de una vida guiada por el Espíritu? El ritmo es el reposo, es paz. ¿Comprendes? Los demonios también son espíritus, pero estos nos empujan, te inquietan, te asustan y se presentan infundiendo temor. Pero la Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía ni de temor, sino que hemos recibido un espíritu caballero. Hemos recibido al Espíritu Santo. Este nunca apuró a los seres humanos, más bien reposó sobre seres humanos. Aleluya. Cuando se trata de reposo, de paz, de reposo, de paz, entonces el que está actuando es el Espíritu Santo. Si por el contrario te sientes apurado, impulsado a que todo tiene que ser súper rápido, entonces quien quiere guiarte no es el Espíritu Santo. En ese caso se trata de otros espíritus. ¿Cuál es el ritmo del Espíritu Santo? Es el reposo, es paz. Aleluya. Porque el Señor desea que entremos en el reposo. Él desea guiarnos al reposo. Eso es muy importante. Es muy importante que conozcamos este ritmo. Por el contrario, podemos afirmar que si tienes intranquilidad en tu interior, si no tienes paz en cuanto a algo, entonces también se puede tratar de la guía del Espíritu en cuanto a que no debes hacerlo o no debes tomar tal decisión. Por ejemplo, si percibes una gran intranquilidad en tu corazón, es mucho mejor que esperes a tomar una decisión. A veces tenemos inclusive que desistir de ello. El Espíritu Santo nos guía con tranquilidad, con paz. Si por el contrario percibimos intranquilidad, el Espíritu nos advierte de algo. Bueno, acabo de hacerles un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Lo siguiente que necesitamos saber es que si una gran función que desempeña el Espíritu Santo es guiarnos, entonces se hace necesario que conozcas al Espíritu Santo. Debiéramos conocer cada vez más al Espíritu Santo. En este día conocerás algo más al Espíritu Santo. A partir de hoy el Espíritu Santo no será más para ti un aura de gas en forma de bola de cristal. Hoy aprenderás a conocerlo como lo que es, una persona, porque justamente
parte eso es el Espíritu Santo. Es una persona. Si por una parte el Espíritu Santo ejerce esa gran función de guiarnos, y si por otra parte nadie tendrá que decir al otro, conoce al Señor, el Espíritu mismo guía a este conocimiento. ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué nos revela? ¿A quién glorifica? ¿Qué proviene del Espíritu Santo y qué no proviene del Espíritu Santo? Todo lo que vemos en círculos cristianos es obra del Espíritu Santo. El hermano Hagin dijo en una de sus predicaciones, Kenneth Hagin, uno de los padres de la fe, él dijo en una oportunidad que muchos no conocen al Espíritu Santo. Este podría caminar por una calle peatonal llena de gente con una gorra roja sobre su cabeza y nadie se daría cuenta que se trata del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo no necesita colocarse una gorra roja, porque Jesús dijo, vosotros le conocéis. En Juan 14, versículos 16 y 17, nos dijo Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros. En este caso les dijo esto a los discípulos. Tú y yo conocemos al Espíritu Santo. Amén. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué razón le conoces? Porque alguien vive en ti, porque en ti hay alguien. ¿Quién vive en ti? El Espíritu Santo. ¿Por qué razón conoces también tus propios sentimientos? Ellos también están en ti, justamente porque, por ejemplo, ya vives 50 años con ellos. Quizás eres creyente recién hace unos pocos años. Quizás por eso no conoces todavía muy bien al Espíritu Santo, porque quizás eres recién convertido o porque todavía no te has dado cuenta de que Él está en ti. Ciertamente el Espíritu Santo vive en ti, de la misma manera como tus sentimientos están en ti. ¿Cómo percibimos al Espíritu Santo? Los sentimientos no tienen una gorra roja sobre sus cabezas, ¿cierto? Se manifiestan desde nuestro interior, desde adentro. ¿Dónde aprendemos a conocer al Espíritu Santo? En nuestro interior, interiormente, en nuestro interior. Por tanto, no estés esperando la manifestación externa del Espíritu Santo. Búscalo y encuéntralo en ti, porque Jesús dijo, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, pero vosotros le conocéis. ¿Sabes dónde comienza? Cuando, por ejemplo, tú dices, nunca antes he oído del Espíritu Santo. Quizás oí de Él alguna vez, pero para mí es como algo impalpable. Es cierto que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, por eso es impalpable, pero Él necesita nuestro cuerpo, por ello vive en nosotros. Quizás digas que el Espíritu Santo es algo impalpable para ti. Comenzarás manteniendo una buena y correcta confesión. Desde este día comienza a decir, yo le conozco. Desde ahora comienza a mantener firme esta confesión en tu vida, esta proclamación en tu vida, diciendo, yo conozco al Espíritu Santo, porque Jesús dijo, vosotros le conocéis. Si Jesús dice vosotros le conocéis, también te implica a ti. ¿Cómo te apropias de ello en fe? La fe es como una mano invisible que se extiende y se apropia. ¿De qué manera nos apropiamos? Lo hacemos por medio de confesarlo con nuestra boca, proclamando con nuestra boca. De esta manera aplicamos nuestra fe. Comienza a decir, yo conozco al Espíritu Santo. Deja de confesar que no lo conoces, que eso es un misterio para ti. Existen tantos libros, no sé con cuál debiera comenzar. Aprieta el freno. Comienza a decir y a proclamar, yo conozco al Espíritu Santo. Yo le conozco porque Jesús dijo que yo le puedo llegar a conocer. ¿Sabes por qué razón podemos llegar a conocer al Espíritu Santo? Existe una gran razón por la cual tú puedes conocer al Espíritu Santo. Ello nos es revelado en Juan 15, versículo 26. Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador,
Consolador, también así se denomina el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué razón podemos conocer al Espíritu Santo? ¿Por qué razón podemos discernir lo que proviene del Espíritu Santo y lo que no proviene de Él? Porque su misión principal es glorificar a Jesús. Ese es su ministerio principal. Esa es su función y trabajo principal. El Espíritu Santo siempre indica hacia Jesús. ¿Cómo podemos discernir, incluso en círculos cristianos, si un ministerio realmente proviene de Dios o si fue inspirado por Dios? Lo que debemos constatar si ese ministerio indica y señala hacia Jesús. Si no señala hacia Jesús, si por ejemplo señala un montón de otras cosas, por ejemplo, si una persona, un pastor, señala hacia cualquier otra cosa, si te habla y predica más bien respecto a tus propias limitaciones, si habla de tu propio horóscopo y no habla de Cristo, no proviene de Dios. Medita. El ministerio y trabajo principal del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. El ministerio principal del Espíritu Santo siempre es mostrarte a Jesús. Y esa es la única razón por la cual puedes conocerle. ¿Conoces a Jesús? Bueno, el Espíritu Santo no hace otra cosa que glorificar a Jesús. Vamos al siguiente pasaje. Esto es a Juan 16, versículos 12 al 14. Allí está escrito: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Esto lo dijo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, lo que oiría de Jesús, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Eso fue lo que dijo Jesús. El Espíritu Santo, el Consolador, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si el Espíritu no te guía a Jesús y si no te revela a Jesús, entonces se puede insistir en las predicaciones que esto es el Espíritu Santo, que lo otro es el Espíritu Santo, que allí el Espíritu Santo está haciendo algo, etc. Pero en ese caso no se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía hacia Jesús y te señala hacia Él. Por ello, de esta manera puedes discernir las diferentes manifestaciones en el cuerpo de Cristo, porque existen muchísimas manifestaciones locas. Por ejemplo, si las personas ladran, no es el Espíritu Santo quien está obrando. Cuando la gente vomita en las reuniones, tampoco es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Amén. Justamente eso es lo que Él hace. El Espíritu Santo lo toma del Señor y muestra al Señor. Por esa razón dijo Jesús que tú lo puedes conocer, porque lo puedes llegar a conocer de la misma manera como conoces a Jesús. En nuestro mundo carismático y pentecostal existen muchísimas manifestaciones locas. Hay creyentes que creen que cuantas más locas son las manifestaciones, más Espíritu Santo se está manifestando. Y eso no es la verdad. Cuanto más Jesús es revelado, es cuanto más se manifiesta el Espíritu Santo, pero no en el caso de manifestaciones más locas y más especiales. Cuanto más Jesús es revelado, es cuando más Espíritu Santo se está manifestando. Amén, porque justamente eso es lo que Él hace. Él glorifica a Jesús en todo. Por esa razón puedes conocer al Espíritu Santo. Consideremos ahora 5 puntos en cuanto a que el Espíritu Santo es aquel que siempre señala hacia Jesús. ¿Quién es este Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es aquel que señala hacia Jesús? 5 puntos respecto a esto, ¿de acuerdo? ¿Quién es aquel que glorifica a Jesús? Primer punto, Él es alguien que podemos conocer tal como conocemos a Jesús. Ese es el primer punto. En este momento estás comenzando a conocer al
Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien a quien puedes conocer como conoces a Jesús. ¿Pudieron los discípulos caminar con Jesús? ¿Pudieron los discípulos hablar con Jesús? ¿Pudieron los discípulos tener comunión con Jesús? Entonces también nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Los discípulos pudieron caminar con Jesús, pudieron andar con Jesús. Ellos le pudieron hacer preguntas a Jesús. Ellos conocían a Jesús. Exactamente de la misma manera es con el Espíritu Santo. Tú puedes conocer al Espíritu Santo de la misma manera. Los discípulos conocían a Jesús porque Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es personal. Él no está distanciado. Está muy cerca de ti. Más cerca es imposible, dado a que vive en ti. Amén. Contemplemos lo que dijo Jesús en Juan 14, en los versículos 17 y 18. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo no es un aura, no es una nube de gas, no es algo impalpable, no es algo difuso, no es impalpable. Todo aquello que nosotros no vemos del Espíritu Santo con nuestros ojos naturales es en sí una plena persona. El Espíritu Santo es una persona completa y por esa razón, número uno, ¿quién es aquel que señala constantemente hacia Jesús? Es alguien que podemos conocer de la misma manera como conocemos a Jesús. Los discípulos anduvieron con Jesús, caminaron con Él, tenían relación real con la persona de Jesús. Por tanto, con el Espíritu Santo tienes un amigo invisible que te acompaña paso a paso. Tienes un amigo invisible. Este amigo invisible, esta persona invisible, siempre está contigo. Es un amigo invisible que no deja de acompañarte. Por el hecho de que no lo podamos ver con nuestros ojos naturales, no significa que el Espíritu Santo no fuera una persona. Una persona sigue siendo una persona, ya sea que la puedas ver o no, El Espíritu Santo es alguien a quien podemos conocer de la misma manera como conocemos a Jesús. Segundo punto, el Espíritu Santo es alguien de la misma naturaleza como Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 16, leemos, «Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre». ¿Ves aquí la palabra otro? Consolador es en griego la palabra parakletos. Esta palabra tiene 7 significados. El Espíritu Santo es mucho más que alguien que consuela y observa. Siempre está activo, es nuestro ayudador, es nuestro intercesor, es mucho más que solamente un consolador. Quiero mostrarte algo. Cuando aquí dice otro, en el idioma griego existen 2 palabras para otro. La primera es alos y la segunda es heteros. De acuerdo cómo esta palabra es aplicada, se aclara el significado de la frase. En este versículo se trata de la palabra alos. Significa que se trata de otro de la misma naturaleza. Por otra parte, heteros significa otro de naturaleza diferente. Describe a otro diferente. Pero, ¿sabías que el Espíritu Santo no es alguien de naturaleza diferente? Él es de la misma naturaleza que Jesús. Este otro consolador no es una persona completamente diferente, sino que es otro de la misma naturaleza como Jesús. ¿Ves? En toda su naturaleza el Espíritu Santo no solamente señala hacia Jesús y lo glorifica, sino que en toda su naturaleza es realmente como Jesús. Esto te permite discernir cuando algo es obra del Espíritu Santo o cuando se trata simplemente de cosas extrañas y raras. El Espíritu Santo es sumamente parecido a Jesús. Es de la misma naturaleza como Jesús.
Aleluya. Si conoces a Jesús, entonces no es ningún problema conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué nos complicamos? ¿Por qué nos fabricamos problemas nosotros con ello? Es realmente muy simple. Aleluya. Es tan simple. Uno de la misma naturaleza. Ese era el segundo punto. Tercer punto. ¿Quién es aquel que señala constantemente hacia Jesús? El tercer aspecto es que el Espíritu Santo es aquel que ocupó el lugar que dejó libre Jesús cuando dejó la tierra. Cuando Jesús dejó esta tierra, se produjo un vacío. Otro de la misma naturaleza ocupó ese lugar. Otro de la misma naturaleza ocupó ese lugar, el Espíritu Santo. ¿Lo ves? Si, por ejemplo, una iglesia se quedaría sin liderazgo, se produciría un vacío. El gran peligro de ese vacío que se produce, es que cierta gente quiera ocupar ese vacío. Aquellos que no fueron llamados para ello, que Dios no destinó para ello. Esa es la naturaleza de los vacíos. Cuando se establece un vacío y este no es cubierto con cierta rapidez, existe un gran peligro, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito comercial, ya sea en la iglesia. El problema es que ciertas personas tratan de ocupar ese lugar, pero no han sido llamadas para ello. Entonces se presentan grandes problemas. Por esa razón, en el liderazgo de una iglesia, debiera ser de esta manera. Todos son diferentes, pero todos son de la misma naturaleza. Todos tienen la misma visión, caminan por el mismo camino. Ellos apoyan los mismos propósitos y metas, caminan por el mismo camino. No son diferentes y caminan en diferentes direcciones. Justamente este problema se presentó después que Jesús dejó la tierra. Ese fue el peligro. Justamente esa fue la razón por la cual Jesús dijo que iban a aparecer muchos Cristos. Se trata de locos que creían tener que ocupar el vacío. Amén. Aparecieron un montón de locos que creían ser ellos el Cristo. Seguidme. Esa fue la razón por la cual Jesús dijo que iban a aparecer muchos afirmando que ellos son el Cristo. Cuando se produce un vacío, hay personas que creen tener que ocupar ese lugar, un lugar para el que no han sido llamados. Ese vacío que dejó Jesús fue ocupado por el Espíritu Santo. Este vacío, este lugar, lo ha ocupado el Espíritu Santo. Amén. Veamos lo que está escrito en Juan 14, versículo 28. Jesús dijo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Ves? Jesús habría de dejar la tierra. Voy y vengo a vosotros. La mayoría de las personas creen que esto se trata de la segunda venida de Jesús, pero no se trata de eso. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús no se estaba refiriendo aquí a su segunda venida, tampoco se refería aquí al arrebatamiento. Jesús dijo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ese mismo Jesús que también dijo que no los dejaría huérfanos. En otras palabras, Jesús dijo, cuando me voy, vendrá otro de mi misma naturaleza y ocupará mi lugar. Y eso será como si yo mismo estaría otra vez entre vosotros. Aleluya. Es como si Él nunca se hubiese ido. Medita. Ese es el Espíritu Santo. Jesús regresó por medio del Espíritu Santo. Jesús regresó por medio de la tercera persona de la divinidad.
por medio de aquel de la misma naturaleza. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. También dijo que no los dejaría huérfanos. Hijos huérfanos son hijos que están solos, pero Jesús vino por medio de la persona del Espíritu Santo. Técnicamente considerado, Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero eso nos conduce al siguiente punto, al cuarto punto. ¿Quién es aquel que es de la misma naturaleza? ¿Quién es aquel que siempre señala hacia Jesús? Él es Dios, así también como Jesús es Dios. Justamente, la verdad de que Jesús es Dios es actualmente atacada intensamente. Actualmente hay muchos movimientos que niegan la deidad de Jesús. Ellos dicen que Jesús era el Hijo de Dios, pero eso no lo constituye en Dios. Esas cosas son las que afirman. El espíritu del último tiempo no es un espíritu anti-Dios. El espíritu del último tiempo es un espíritu anticristo. El espíritu del último tiempo es anti-Jesús. Simplemente se afirma que Jesús era un profeta, que Jesús era un ser muy simpático, que Jesús era un ser muy bueno, que Jesús era hijo de Dios, pero que Jesús no era Dios. Esa afirmación es completamente errada, equivocada. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La Trinidad es intensamente atacada. Es una señal del último tiempo. ¿Sabes cómo puedes definir de la mejor manera la Trinidad? ¿Qué es Trinidad? Dios no es un ser que se manifiesta de tres maneras diferentes. Dios es tres seres que se manifiestan como uno. Así es la Trinidad. Tres que se manifiestan como uno. El Espíritu Santo no es solamente el Espíritu de Dios, Él es Dios. Porque en la Biblia el Espíritu Santo es denominado Dios y Señor. Señor es un título aplicado a Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor Jesús. Jesús es Dios. El Espíritu Santo conlleva los dos nombres, conlleva los dos títulos. Contempla lo siguiente. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Aquí se trata de la historia de Ananías y Zafira. No entraremos en muchos detalles. Se trata de aquellos que cayeron muertos en la iglesia. He predicado una prédica respecto a Ananías y Zafira, exactamente en la serie Corazón afirmado en la gracia. Ananías y Zafira no eran personas renacidas, no eran salvas. En esta serie hay una prédica que trata el caso de Ananías y Zafira, de aquellos que cayeron muertos en la iglesia. Nunca temamos que eso nos podría suceder a nosotros. En el nuevo pacto nadie cae muerto. Simplemente lo estaré aclarando. No quiero continuar en esos detalles porque quiero aprovechar el tiempo para lo que estamos considerando. Lo que te quiero mostrar es otra cosa. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? A una mesa no le puedo mentir. Yo no puedo mentirle a esta plataforma, pero me sería posible mentirle a las personas que están sentadas aquí en la primera fila, ¿verdad? Amén. Solamente es posible mentirle a una persona. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, no podrías mentirle. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sino a quién? ¿Quién es quién? ¿A quién mintió Ananías? En un versículo dice que mintió al Espíritu Santo y en el otro versículo le mintió a Dios. El Espíritu Santo es denominado Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Él es Dios.
Haber mentido al Espíritu Santo es igual que haber mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Lo siguiente que vemos en 2 de Corintios 3, versículo 17, es que el Espíritu Santo es denominado Señor. Es un título que también se aplica al Señor Jesús, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo es denominado Señor. Ello lo constituye en Dios. También Jesús es Dios, como el Padre Celestial es Dios. Tres seres que se manifiestan como uno, de la misma naturaleza. Aleluya. Por tanto, el cuarto punto es que el Espíritu Santo es Dios. Repito, antes de continuar con el siguiente y último punto. ¿Quién es aquel que señala constantemente hacia Jesús y constantemente le glorifica? En primer lugar, es alguien al que se lo puede conocer de la misma manera como conocemos a Jesús. En segundo lugar, es otro de la misma naturaleza como la de Jesús. En tercer lugar, es aquel que ocupó el vacío producido sobre la tierra cuando Jesús ascendió al cielo, uno que ocupó el lugar de Jesús. En cuarto lugar, es Dios de la misma manera que Jesús es Dios. El quinto punto es aquel que hace y dice aquello que Jesús hizo y dijo. Que hace y dice lo que Jesús hizo y dijo. Jesús dijo lo siguiente en Juan 14, versículo 26. Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no habla por sí mismo. Él habla aquello y recuerda aquello que Jesús dijo e hizo. Por tanto, para discernir cuando las manifestaciones son realmente del Espíritu Santo y cuando no lo son, dirige tu mirada hacia el ministerio de Jesús. Lo contemplamos en el ministerio de Jesús. Vemos que Jesús lo hizo. Si se trata de cosas que no vemos que Jesús las haya hecho, entonces el Espíritu Santo tampoco las haría, porque Él solamente diría aquello que Él oye, solamente diría aquello que recibió de Jesús, y recordaría aquello que Jesús dijo. Por una parte, nos recordaría lo que Jesús dijo, y por la otra parte habíamos leído que Jesús nos dijo en Juan 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Ves esto? Leemos otra vez este versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué pasó? ¿Nos hemos perdido algo? De ninguna manera, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Por una parte nos recuerda lo que Jesús dijo y por otra parte nos revela y nos muestra todo aquello que Jesús no pudo decir en aquel entonces. Aleluya. ¿Y sabes cuál fue la persona que utilizó el Espíritu Santo para revelar a Jesús? A Pablo, porque Pablo no nos reveló al Jesús terrenal, al Jesús que caminó sobre la tierra. Pablo reveló a la humanidad al Cristo resucitado, al Cristo resucitado. Estas son las cosas que Jesús no pudo decir. Pablo le reveló a la humanidad el nuevo pacto y la gracia, las verdades en Cristo, las verdades del sumo sacerdote en el cielo, del Rey de Reyes, de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Pablo nos reveló las profundas verdades relacionadas a estar en Cristo. Esas eran las cosas que Jesús no podía decir. Justamente ese fue el ministerio del Espíritu Santo, porque Jesús regresó por medio del Espíritu Santo. Nosotros no somos huérfanos. Sigue anunciando por medio del apóstol Pablo lo que no pudo decir en aquel entonces, por medio de Pedro, por medio de Santiago, por medio de los escritores del Nuevo Testamento. Aleluya.
Aleluya. ¿Cómo se distingue cuando es el Espíritu Santo el que está obrando? Cuando se trata de revelación, cuando en esa revelación Jesús es el centro y únicamente Él es glorificado. Entonces sabes realmente que se trata del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabes? No son necesarias todas esas locas manifestaciones. Sobre todo se trata de las revelaciones. Cuando se trata de revelaciones en las cuales Jesús es glorificado, es justamente allí donde el Espíritu Santo está actuando. Por eso suelo repetir más de una vez que la función principal de un predicador es predicar a Jesús y luego retirarse. Predica a Jesús y haz 3 pasos hacia atrás. Ubícate en el trasfondo. Predica a Jesús y permite que el Espíritu Santo obre. De esa forma has cumplido con tu trabajo. ¿Cuál es el trabajo más importante y noble que tenemos nosotros como creyentes renacidos? Es el mismo trabajo que tiene el Espíritu Santo. Nuestra misión más importante y noble es glorificar a Jesús. Amén. No se trata de colocarnos nosotros en el centro. No nos coloquemos nosotros mismos en el centro. ¿Ves? En 2 minutos he cumplido con mi misión para este día. Amén. Yo predico a Jesús. Yo te muestro a Jesús por medio de la persona del Espíritu Santo, quien ha ocupado el lugar de Jesús. En ese momento ha llegado el momento de retirarme detrás del velo, para que de esa manera el Señor mismo pueda obrar el resto en tu vida. Amén. De eso se trata. Se trata de darle lugar al Espíritu Santo para que pueda obrar. Amén. ¿Qué lugar? El lugar en el cual Jesús pueda ser glorificado. Amén.